El expresidente Mauricio Macri respondió a través de la red social Twitter la carta que la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó en el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner y negó contactos entre Juntos por el Cambio y el oficialismo. También puso condiciones para sentarse a una mesa de diálogo. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Nadie promueve la toma de tierras, dijo Alberto Fernández. Tras el desalojo en Guernica, el presidente dijo esta mañana que se trata de un conflicto social no penal. Además, destacó la dimensión social del trabajo realizado por el gobierno bonaerense en relación a la ocupación del predio. Agregó que jamás la propiedad privada estuvo en discusión en la Argentina. ¿Qué es lo que pasó? Advertencia de Quirós para evitar un rebrote en la ciudad. El ministro de Salud porteño reiteró la importancia de mantener los cuidados básicos de higiene de manos, distanciamiento y sobre todo del correcto uso del barbijo. Y agregó que si la mayoría de la gente no se piensa cuidar, el rebrote va a ser inevitable. Abrieron fronteras y vuelven los vuelos regulares. La medida rige desde hoy mediante la autorización del ministro de Transporte, Mario Meoni. Los pasajeros dependen de las normas migratorias de Argentina y de los países de destino. Tanto los turistas externos como los internos serán hisopados. Desde el inicio de la cuarentena solo funcionaban vuelos excepcionales. El mundo supera los 45 millones de casos de coronavirus. Hasta la fecha, la Universidad Johns Hopkins registra un total mundial de 45.029.008 contagios y 1.181.075 muertes relacionadas con el virus. Estados Unidos, India y Brasil son los tres países que encabezan el ranking con mayor cantidad de casos. Hoy arranca la Liga Profesional. En el día del cumpleaños 60 de Maradona se pone en juego el nuevo campeonato luego de 7 meses de receso. El mismo va a finalizar el 24 de enero y va a dar un pasaje a la Libertadores, uno a la Sudamericana y no va a haber descensos. Boca se mide como visitante contra Lanús y River debuta el domingo contra Banfield. Repasamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual 19 grados, la sensación térmica apenas más elevada 19 grados 6 décimos, el cielo está algo cubierto. Para esta tarde se espera una temperatura de 18 grados y la noche tendremos un cielo parcialmente cubierto y el descenso de la temperatura hasta los 14 grados. Hoy vuelven los vuelos internacionales regulares a la Argentina. En una medida muy esperada y tras más de 7 meses, el Ministerio de Transporte autorizó a la Administración Nacional de Aviación Civil para que desde hoy apruebe las programaciones de vuelos internacionales presentadas por las diferentes compañías aéreas que operan en la Argentina. Luego de la habilitación de los servicios de cabotaje, todos los servicios aéreos van a volver a ser regulares. Desde el 20 de marzo, los vuelos serán especiales y autorizados como excepción. Al igual que los vuelos de cabotaje, los pasajeros autorizados dependen de las normas migratorias argentinas y de los países de destino, ya que deben acreditar que esos países permiten su ingreso. Y desde hoy se reabren las fronteras para el ingreso de turistas de países limítrofes. Quienes ingresen a la Argentina van a tener que presentar un test de PCR de COVID-19 negativo, un seguro de asistencia médica y cumplimentar la respectiva declaración jurada. Según la resolución oficial, esta primera etapa va a ser una prueba piloto de cara a permitir nuevas flexibilizaciones a futuro. Solo van a estar habilitados el aeropuerto de Ezeiza y el puerto de Buenos Aires. En esta primera etapa de flexibilización, los pasos terrestres van a seguir cerrados. Y los turistas nacionales van a tener que realizarse un test PCR antes de entrar a la ciudad. A partir del levantamiento de las fronteras aéreas para los turistas que llegan de países limítrofes, la ciudad de Buenos Aires estableció una serie de medidas de prevención que se van a aplicar para intentar contener el COVID-19. Pero las disposiciones no solo van a entrar en vigor para los extranjeros,
sino también para los viajeros nacionales y los residentes porteños que vacacionen en otros puntos del país y luego regresen a la ciudad. Hisopados, test de saliva, declaración jurada y seguro médico son parte de las medidas que van a tener que tener en cuenta las personas que lleguen al país a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, de la terminal de ómnibus de Retiro o también en autos particulares. La implementación de este protocolo se va a activar a partir de mañana para los extranjeros, pero aún no tiene fecha de puesta en marcha para el turismo interno. Estamos terminando de trabajar con el Ministerio de Salud de Nación, todos los acuerdos, y sí, se va a testear a todas las personas que ingresen con una PCR para, bueno, además de hacer todo el triaje de toma de temperatura, y una vez si es negativa podrá hacer siempre con las medidas que estamos con distanciamiento, tapaboca, como cualquier ciudadano que está en la ciudad pueda desarrollar sus actividades. Luego de 7 meses, ayer llegó a Mar del Plata el primer tren desde Buenos Aires. Hace 5 años, 6 años La formación atrás. partió desde Plaza Constitución y llegó a Mar del Plata, aunque sin pasajeros. Este viaje se realizó para proveer insumos de higiene y seguridad y para abastecer a la estación bonaerense. Fue el primero desde marzo último, cuando se interrumpió su funcionamiento a raíz de la pandemia. Si bien había trascendido que el 2 de noviembre podría restablecerse el servicio, la fecha aún no está confirmada. Y el gobierno va a construir 18 centros modulares sanitarios en puntos turísticos del país, esto para atender emergencias durante la temporada de verano. El anuncio lo hicieron los ministros de Turismo, Matías Lamens, y de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. En coordinación con Matías Lamens, el ministro de Turismo, coordinamos una tarea para poder tener dispositivos que permitan en 18 localidades de 10 provincias de nuestro país espacios de cuidado, de atención, fundamentalmente de diagnóstico rápido, que tienen como principal objetivo cuidar la salud de todos los argentinos. El ministro de Salud porteño informó que la curva sigue descendiendo en la ciudad y que actualmente se registran unos 500 casos en promedio. Fernán Quirós pidió que se mantengan los mismos cuidados de prevención durante el verano, esto para evitar una segunda ola de contagios. ¿Qué es lo que pasó en Europa desde nuestra perspectiva? Y es bastante claro que durante el verano europeo perdieron los 3 componentes que habían hecho bajar la primer curva. Por un lado, las políticas públicas se habían disminuido en su intensidad. Por otro lado, la ciudadanía había tenido una falsa sensación de finalización del problema y había perdido su capacidad de cuidarse sobre todo de los supercontagios, y ahí vamos a volver a este punto. El cambio de dinámica social, porque la aparición de las vacaciones, las reuniones sociales, la juventud, hizo que el virus encuentre otros lugares para circular que no eran los primeros que había encontrado. Entonces, si podemos hacer un buen aprendizaje de este aspecto, vamos a ser capaces de mitigar, disminuir o contener un potencial rebrote en la ciudad de Buenos Aires, que naturalmente podría darse con toda perfección, y tenemos que trabajar para reflexionar sobre el respecto, implementar las políticas públicas y evitarlo. En total se confirman más de 146.000 casos desde el inicio de la pandemia, pero de ese total se recuperaron más de 122.000 residentes en la ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Salud de la Nación informó que hay más de 30.400 muertos a causa del virus en todo el país. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, detalló que hubo un descenso de la curva, esto en algunas regiones. Vemos que provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy y Salta son las provincias que se evidencia un descenso. El amarillo es estabilidad en las grandes aglomerados urbanos, donde teníamos un aumento acelerado del número de casos, como Santa Fe, como Mendoza, como Córdoba. Estamos viendo una estabilidad todavía alta, pero desacelera el crecimiento del número de casos. En la provincia de Río Negro, en la provincia de Santa Cruz, que también habíamos tenido un aumento acelerado, están estabilizándose. Y en rojo vemos las provincias que todavía tienen un aumento del número de casos, y ahí podemos diferenciar las provincias que tienen este aumento sostenido
sostenido, como podemos ver Chaco, como podemos ver que Tucumán todavía sigue con un aumento del número de casos, y el resto de y Neuquén y Tierra del Fuego, y el resto de las provincias están empezando a aumentar, La Pampa, San Luis y San Juan, y es donde estamos trabajando fuertemente para intentar la contención más precoz. En el último reporte oficial se informaron 13.267 nuevos casos en toda la Argentina. La provincia de Buenos Aires fue el distrito con más positivos informados. Le siguen Santa Fe y Córdoba. Las provincias de Tucumán y Mendoza notificaron más casos que la ciudad de Buenos Aires. Actualmente hay más de 4.981 pacientes internados en grave estado y la ocupación de camas de terapia intensiva es del 95% en Neuquén y del 90% en Río Negro. En el AMBA la ocupación es del 62%. En la Argentina se confirmaron más de 1.143.000 casos, esto desde el inicio de la pandemia. La buena noticia es que se recuperó más del 82% de las personas que tuvieron la enfermedad. Rodríguez, ya, por favor, el alcance de su El voto. Senado aprobó la ley que declara de interés público a la vacuna contra el COVID-19. La iniciativa habilita al gobierno a cerrar contratos por la vacuna contra la enfermedad. Además, la ley fomenta la investigación, el desarrollo, la fabricación y la compra de las dosis necesarias para generar la inmunidad. El Estado Nacional planea comprar más de 22 millones de dosis. Pese a la presión de las alimenticias, el gobierno volvió a extender el programa Precios Máximos. Ha sido una herramienta fundamental para Esta mañana la Secretaría de Comercio Interior oficializó una nueva prórroga hasta enero de 2021. El programa establece un tope de valor para productos de 18 categorías, entre las que se encuentran alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza. A principios de octubre, el Ejecutivo había autorizado una actualización de precios que se ubicó entre 2 y 6%. Las cámaras alimenticias advierten que la medida puede generar el desabastecimiento en algunos productos. Y por sexto mes consecutivo, los salarios en blanco aumentaron menos que la inflación. Según un relevamiento del INDEC, en agosto se registró una suba promedio de los sueldos del 2%, esto en el sector privado, mientras que el índice de precios al consumidor fue de 2,7%. Por su parte, entre marzo y agosto, los salarios del sector privado aumentaron en promedio solo un 5,5%, mientras que la inflación acumulada fue del 14,1%. Más allá de que se hayan tenido en consideración principalmente los números del sector privado, los números del INDEC muestran un deterioro generalizado del poder adquisitivo en todos los ámbitos, tanto de la economía formal como también informal. Esta tendencia se profundizó desde el inicio de la cuarentena y no se descarta que pueda continuar hasta fin de año. Un fuerte terremoto de 6,9 grados en la escala de Richter sacudió esta mañana la costa de Turquía y las islas griegas del Egeo. De esta manera cayeron edificios y construcciones que dejaron hasta el momento al menos 4 muertos y cientos de heridos. Las autoridades reportaron que el terremoto se produjo en el mar Egeo, a una profundidad de 16 kilómetros y medio. En la ciudad de Esmirna, el nivel de agua subió de forma repentina 1 metro e inundó gran parte de la zona. Un equipo de científicos detectó una nueva cepa del coronavirus, esto originado en los campos de España. Según la investigación, esta variación representa la mayoría de los nuevos casos en Europa. Alcanzaría más del 80% de los contagios de Gran Bretaña, el 60% de Irlanda y hasta el 40% en Suiza. Aún no se sabe si la nueva cepa es más mortal que la originada en Wuhan. Y en medio de la segunda ola, el Vaticano volvió a suspender las audiencias públicas del Papa, que habían sido retomadas el 2 de septiembre. A partir de ahora, volverán a ser transmitidas desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Hasta el momento, en el Vaticano se detectaron una veintena de casos y hace 2 semanas
Causó preocupación un brote que afectó a 11 guardias suizos. Que dia hoje? 29? Luz verde aí? Y venimos a nuestro continente porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habló anoche sobre la Argentina. Aseguró que la economía de nuestro país está pésimamente mal por culpa del comunismo. Bolsonaro venía hablando sobre los resultados en las encuestas de las elecciones municipales, lideradas por una candidata del Partido Comunista brasileño. En ese contexto, el mandatario dijo que tiene como aliados a la expresidenta Dilma Rousseff, a Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró: tenemos el problema político argentino. La línea que asumió es la del Partido de los Trabajadores y es un país con la cuarentena más aguda del mundo. Ya ven, es lo que pasa votando en partidos comunistas. Y estos son los robots que en el medio de la pandemia pueden visitar los museos en lugar de los seres humanos. Se trata de la muestra del artista Philip Colbert, quien presentó en Londres su nueva exposición, inspirada en el bloqueo de la pandemia. Si bien los visitantes pueden asistir, también tienen la posibilidad de conectarse remotamente a través de estos robots que recorren el lugar por ellos y les van mostrando todo a través de una tablet. Hoy Diego Maradona cumple 60 años y todos quieren homenajearlo. Después de la pausa, vamos a estar en vivo desde Paternal, recientemente declarada la capital mundial del fútbol. Ya volvemos, no se vayan. Cuídate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Hola, mi nombre es Javier y soy profesor de educación física y hoy te vengo a proponer una actividad con material no convencional. Acá tenemos una bolsita, pero vamos a necesitar dos bolsitas y con estas bolsitas vamos a empezar a jugar a malabarear. ¿Cómo? Tirando una, la otra, las dos juntas, por abajo, por arriba, pero esto no termina acá. Le vamos a sumar una tercera bolsita. Y ahora sí, vamos a empezar con el malabar. ¿Qué te vas a imaginar? Un triángulo adelante tuyo, en donde una de las bases del triángulo vas a tener tu mano con dos bolsitas y en la otra base una sola bolsita. Y va a consistir en lo siguiente. Míralo. Tiro, tiro, agarro, agarro, agarro. Y ahora probamos con la otra mano. Tiro, 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 agarro, agarro. Y así sucesivamente. Animante, mirá. Tiro, 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 tiro. Y ahí ya empezaste a jugar a malabarear. Yo me quedo acá malabareando. Vos probalo. Chau, nos vemos. El próximo domingo, junto a la Dirección General de Música y a la Academia Nacional del Folclore, te presentamos Folclore en Casa. Hola, soy Julián Altave. Este domingo a las 21 horas los invito a que compartamos juntos Folclore en Casa por el Canal de la Ciudad. Folclore en Casa, con la conducción de Victoria Casaurán. El próximo domingo a las 21 por el Canal de la Ciudad. Hoy el fiscal Juan Cruz Condomi va a indagar a las 36 personas que fueron detenidas y luego liberadas a raíz del desalojo de los terrenos de Guernica. 12 personas fueron imputadas por el delito de usurpación y otras 24 van a ser investigadas por resistencia a la autoridad. El fiscal aseguró que en el lugar encontraron balines, facas y fierros clavados en el barro. La gran mayoría de los implicados pertenece al Polo Obrero y Nuevo Más. Una de ellas es una estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires, cuya identidad se mantiene en reserva porque es menor de edad. Y en el Obelisco, diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos están protestando por el desalojo de Guernica. En el lugar está Alejandro Moreira. Buen día, Ale.
Buen día, Brenda. Estamos con una postal parecida a la de ayer, pero con más organizaciones, inclusive protestando en contra del desalojo de Guernica. Se están movilizando pronto y se están acomodando. Pronto van a marchar a Plaza de Mayo, pero antes van a hacer una conferencia las diferentes organizaciones en donde van a expresar su repudio al desalojo y a la represión que hubo ayer en Guernica. También llama la atención la presencia de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, más cercana a Juan Grabois, que es uno de los integrantes, uno de los dirigentes de ella, porque claro, estaba más vinculada al gobierno nacional. Obviamente lo que dicen es que la represión no se negocia. En declaraciones radiales, el presidente Alberto Fernández afirmó que ningún gobierno promueve la toma de tierras. Expresó que hay una necesidad social de la gente que necesita un techo. Celebró que el gobierno haya logrado reubicar a 600 familias y señaló que hay sinvergüenzas que toman terrenos para venderlos o alquilarlos. Además, publicó una serie de tweets en los que afirmó que se actuó de acuerdo a lo que dispuso la justicia. Aclaró que no se involucró en el desalojo, como lo afirmó una nota periodística, y que el gobernador bonaerense Axel Kicillof lo mantuvo informado todo el tiempo. En Entre Ríos, Dolores Echeverre fue liberada tras ser detenida por resistirse a la autoridad. Se había negado a abandonar las tierras familiares, incumpliendo el fallo que ordenó el desalojo. La hermana del exministro de Agroindustria estuvo detenida alrededor de 4 horas en la jefatura departamental de la ciudad de La Paz. Ahora va a tener que enfrentar una audiencia de formulación de cargos, ya que está acusada de desobediencia judicial. Dolores Echeverre sostiene que sus hermanos le robaron la herencia y su abogado afirmó que la resolución de la jueza María Carolina Castaño es difícil de explicar. Aseguró que hubo un poder económico que manejó al Poder Judicial. El presidente Alberto Fernández también opinó sobre este tema. Afirmó que se trata de una disputa familiar. Destacó los planteos del dirigente Juan Grabois. Nadie, absolutamente nadie, promueve tomas de tierras. Hay mucha gente que lo está necesitando y hay que separarse. Claro. E inclusive la idea básica de Juan Grabois de buscar tierras fuera de los centros urbanos para que la gente las explote, es una idea a tener en cuenta. No es una idea descabellada. Es una idea para volver a recuperar la habitabilidad del campo. Hay también detrás del planteo de los Grabois, hay algo serio, hay algo razonable, hay algo para discutir. Cambiamos de tema, una buena noticia para los clubes de barrio de la ciudad, porque la legislatura porteña aprobó la exhibición del pago de impuestos por construcción. Los diputados Abrevaya. La medida va a regir hasta fin de año para aquellos inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas. La norma apunta a entidades que realicen obras edilicias destinadas a ampliar actividades para los socios. Los legisladores también modificaron la Ley de Equidad de Género en el deporte amateur y profesional y aprobó una normativa para impulsarla dentro de las organizaciones. Para esto, también propuso crear un incentivo para que vayan alcanzando la paridad. En el orden del día, el Parlamento porteño también aprobó tratar en noviembre la regulación de los productos canábicos destinados a tratamientos médicos. El debate ya cuenta con acuerdos multipartidarios, pero aún hay divergencias y reparos puntuales sobre el proyecto de una nueva ley. En el Congreso Nacional, el Senado dio media sanción al proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos. La norma obliga a las empresas a informar a los consumidores de manera visible en los envases los nutrientes críticos que contengan, como azúcares, sodio y grasas. La industria alimenticia había intentado hasta horas antes del debate cancelar su tratamiento. Ahora resta el voto de los diputados para sancionarla. Diego Maradona cumple 60 años y los vecinos de La Paternal se juntaron para hacerle un homenaje. Willy Queros está en el lugar. Buenos días, Willy. Buenos días, Brenda. Así es, exactamente. Sobre la avenida San Martín, casi esquina con Punta Arenas.
Aquí donde estamos viendo, en esta pared blanca que están preparando, se va a construir un mural de Diego Armando Maradona. Están preparando aquí las cosas, el aerógrafo para hacer la gigantografía, una imagen actual de Diego Maradona con la camiseta de Argentinos Juniors. También hay otros murales por la zona y acá a 4 cuadras está también el museo de la primera casa de Diego Armando Maradona, primera casa como propietario, primera casa que le regalara al club Argentinos Juniors como parte de un contrato profesional justamente con ese club. Así que va a haber todo tipo de festejos aquí en el barrio. En un ratito comenzarán a trabajar sobre este mural que va a quedar entonces terminado cerca de las 5 de la tarde y es una de las actividades que se va a hacer acá en La Paternal, club de barrio de Argentinos Juniors, el club con el que debutó Diego Armando Maradona ya por el 76 antes de ser traspasado a Boca Juniors cerca de 1980. Y en coincidencia con el cumpleaños de Diego Maradona, esta noche empieza la Liga de Fútbol Profesional con 2 partidos. Gimnasia recibe a Patronato y Talleres, va a ser local contra Newell's. El sábado vamos a tener 4 partidos. Aldo Civi va a enfrentar a Estudiantes en Mar del Plata, Vélez va a recibir a Huracán y Argentinos va a jugar contra San Lorenzo en La Paternal. Boca va a debutar en el torneo contra Lanús en la Fortaleza del Sur. El domingo, Defensa y Justicia va a jugar contra Colón de Santa Fe. Unión va a recibir a Arsenal y Racing va a debutar contra Atlético Tucumán en Avellaneda. Central Córdoba de Santiago del Estero va a recibir a Independiente y el domingo va a cerrar con el partido entre River y Banfield. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Llega el fin de semana y tendremos unos días realmente muy lindos en la ciudad. Mañana sábado se espera una mínima de 11 grados, la máxima llegaría a los 22, el cielo soleado. El domingo va a continuar el cielo despejado, la mínima 13 grados, la máxima 23. Y el lunes se espera una mínima de 14 grados, una máxima de 24 con algunas nubes sobre la ciudad de Buenos Aires. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta el lunes a las 12:30. Quédate en casa. Cuídate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si estás en tu casa, en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el canal de la ciudad.